Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Quizás no nos podemos ver de manera presencial, pero sí lo podemos hacer de manera virtual. Quisiera contarte que durante varias semanas hemos estado trabajando la serie titulada Sí por muchos, no por todos, donde hemos trabajado diferentes tópicos con respecto a la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entre estos temas trabajamos la necesidad de la redención basada en el libro de Juan, capítulo 3, que fue el primer sermón. En segundo lugar, trabajamos la naturaleza de la redención, donde bajo este paraguas se tocaron varios puntos, como por ejemplo la obediencia de Cristo, el sacrificio de Cristo, la propiciación de nuestro Señor, la reconciliación basada en Romanos 5, la redención, que también fue otro tema, y todo esto bajo el paraguas de la naturaleza de la redención. En tercer lugar, se habló sobre la perfección de la expiación, y esto se hizo la semana pasada, basada en el libro de Hebreos capítulo 9, del 23 en adelante. Este domingo hablaremos del último sermón de la serie, titulado El alcance de la redención. Y esto va a estar basado en el libro de Romanos capítulo 8, del 31 al 39. Sin duda en cada sermón han surgido varias preguntas como en favor de quiénes se ofreció Cristo en sacrificio, en favor de quiénes propició la ira de Dios, a quién reconcilió Dios, a quién redimió de la ley, a quién redimió de la culpa y del poder del pecado, en lugar de quién y en favor de quién fue Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas de estas preguntas se han respondido a través de los mismos sermones que se han dado a través de la serie. Y en los textos que hemos analizado se ha visto una redención que va cada vez siendo más acotada a un grupo limitado de personas. Sin embargo, hoy ahondaremos un poco más en ese punto. Algunos dirán que la doctrina de la elección es bastante inconsistente con este libre ofrecimiento de Cristo con el Evangelio. Pero cada pasaje que analizamos, incluso el que vamos a analizar hoy, va en concordancia con las palabras que Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 6 del 38 al 39. Él dice lo siguiente: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. O como dice el libro de Tito capítulo 2:14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien. Esta limitación conserva este carácter esencial como redención eficiente y eficaz. El pasaje que vamos a analizar hoy, de Romanos 8, del 31 al 39, va también en concordancia con esta elección incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les invito hoy día a leer el pasaje del sermón titulado El alcance de la redención. Y esto está en Romanos capítulo 8 del 31 al 39. Dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Le invito a orar ahí donde está. Buen Dios, te damos gracias por tu palabra leída,
que ya nos produce bendición en nuestro corazón. Ilumina nuestra vida para poder exponerla de la mejor manera, para que mis hermanos también lo comprendan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta del sermón es: ¿cuál es el alcance que tiene la redención? Y quisiera en esta hora tocar 3 puntos principales. El primero es que tiene un alcance limitado. Lo segundo es que tiene un alcance judicial, basado en el verso 33 al 34. Y lo tercero, que tiene un alcance eterno. ¿Por qué digo que tiene un alcance limitado? Porque está dispuesto para los escogidos, o alcanza a los escogidos de Dios. Y para eso le voy a invitar a leer el texto de Romanos 8, el verso 31 y 32. Dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Cuando leemos este texto es imposible no preguntarnos a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que está de nuestra parte o en contra nuestra. ¿De qué persona se está hablando el apóstol? ¿Del lado de quién está Dios? ¿Está hablando de toda la humanidad o está hablando de un grupo particular de personas? Para respondernos esta pregunta debemos analizar el contexto inmediato para no romper la continuidad del pensamiento del apóstol Pablo. Y estos textos se encuentran 2 versos más arriba o 3 versos más arriba. En el verso 28 al 30 dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Es un amor espontáneo? No, para nada. No es un amor espontáneo. Lo que dice el texto es que es un amor que está dispuesto para los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. No es un llamado al azar, no es obra de los que son llamados, tampoco es algo fortuito. Por el contrario, es un llamado que está dentro del propósito de Dios. El verso 29, sigamos leyendo, lo aclara con mucha más fuerza y dice lo siguiente: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El apóstol Pablo termina esta cadena inquebrantable diciendo que a los que predestinó, verso 30, también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Este principio, hermanos, expuesto por el apóstol Pablo, es ratificado posteriormente en el capítulo 9, que usted lo puede leer, y no está para nada ajeno a la enseñanza bíblica. El libro de Hechos, capítulo 13, verso 48, documenta que cuando Pablo y Bernabé predicaban a los gentiles, el texto bíblico dice que los que creyeron, o las personas que estaban ahí, creyeron, pero creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y el Antiguo Testamento tampoco está exento de esta elección constante por parte de nuestro Dios. Y un claro ejemplo es el hermano Abraham. En Génesis capítulo 15, Dios le dice lo siguiente a Abraham: yo te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos. Y luego Nehemías capítulo 9, versos 7 y 8, lo entiende de la misma manera, diciendo: tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre a Abraham. Por lo tanto, la elección es un hilo conductor muy eficaz de nuestro Señor, que no debe por ningún sentido ser mirado como un acto de injusticia por parte de Dios. Muy por el contrario, debe ser mirado como un acto de mucha misericordia y de pura gracia de nuestro buen Dios en favor de este hombre pecador.
Por eso el apóstol Pablo dice en este verso que leíamos, que lo invita a leer, Romanos 8:31, ¿qué diremos frente a esto? ¿Quién puede estar en contra nuestra? El apóstol Pablo entiende que esta seguridad está dispuesta para los escogidos de Dios. Y esta seguridad, dice el texto, está basada en el sacrificio expiatorio, en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, verso 32, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que menciona el verso 28 al 30 que les explicaba anteriormente. A los que llamó para transformarlos a la imagen de su Hijo, que los justificó posteriormente y que los glorificará. Cuando nosotros leemos este texto, hermanos, ¿qué es lo que debe provocar en nosotros? ¿Qué debe provocar en mi corazón el saber que eres un escogido de Dios? No puede en ningún sentido provocar estancamiento, ni tampoco puede provocar inmovilidad. Por el contrario, debe provocar movimiento y diligencia. Lo primero que debiera provocar es contentamiento y gratitud sacrificial. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar una salvación o un título de elegidos de Dios, a lo que el Señor nos entregó, no lo podemos descuidar. Como dice Hebreos, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y saber que Dios lo entregó generosamente y nos entregó generosamente con Cristo todas las cosas, no puede causar nada más ni nada menos que contentamiento y gratitud en mi corazón. Contentamiento y gratitud sacrificial. Como dice Romanos 12:1, dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando leemos el texto de Romanos debe provocar esto: contentamiento y gratitud sacrificial al Señor. Pero lo segundo que debe provocar es valentía. Valentía para proclamar su gracia en un mundo hostil. El texto de Romanos 8 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Pablo lo entendía súper bien y es por esto que él soportó la hostilidad que le explicaba a los hermanos en el libro de Filipenses. Mientras sus hermanos estaban apenados, entristecidos, desmoralizados por el encarcelamiento del apóstol Pablo, él les decía, anímense, porque lo que me está pasando contribuye al Evangelio. Dios me ha prometido predicar su palabra. Él transformaba, o él era capaz de transformar las penurias en propósitos. Él era capaz de transformar las malas acciones de las personas en oportunidades para la predicación del Evangelio. Por esta razón, saber que somos escogidos de Dios no solamente debe provocar esta actitud sacrificial a Dios, sino que también debe provocar valentía para proclamar su gracia en un mundo hostil. Si Dios está por nosotros, hermanos, ¿quién puede estar en contra nuestra? El alcance de la redención está dispuesta para todos los escogidos de Dios. Tiene un alcance limitado. En segundo lugar, el texto también nos dice que tiene un alcance judicial. Y esto lo vamos a ver leyendo Romanos 8 del 33 al 34. Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El apóstol Pablo utiliza dos preguntas para callar a la audiencia. La primera pregunta es, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? O mejor dicho, ¿quién presentará algún cargo contra los escogidos de Dios? La segunda pregunta es, ¿quién condenará? Los comentaristas concuerdan en que la frase que utiliza el apóstol Pablo aquí es un eco de Isaías
capítulo 50 del verso 8 al 9, donde dice lo siguiente: cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcan junto conmigo o comparezcan juntos. ¿Quién es mi acusador? Que me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos, dice el profeta, se gastarán. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo entonces, en este verso, es que a pesar de que existan intentos de acusaciones, cuando Dios justifica a una persona, todas las acusaciones pierden validez. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió y es quien también, dice el texto, resucitó de los muertos. Y el apóstol Pablo coloca un clímax más profundo que dice en su certeza que Cristo también es el que intercede por nosotros ante el Padre. Por lo tanto, las acusaciones de nuestro adversario, hermanos, no prosperarán, porque Dios nos ha escogido para que seamos suyos y ya nos ha justificado. Ha pronunciado sobre nosotros un veredicto muy claro, y este veredicto dice inocente. Y este veredicto no puede ser revocado porque Dios lo estimó para nosotros, para sus escogidos, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que debiera provocar en mi corazón conocer esto que la palabra del Señor me está diciendo? ¿Debe provocar pecar deliberadamente porque ya no tenemos acusadores o acusaciones? ¿Usaremos nuestro veredicto de inocencia para dar rienda suelta, a nuestros corazones pecaminosos? De ninguna manera. El apóstol Pablo ya lo había dicho en el capítulo 6, capítulos anteriores al que estamos leyendo. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No podemos perseverar, dice el apóstol Pablo, porque somos personas sepultadas juntamente con Cristo, dice el texto bíblico de Romanos capítulo 6. Por lo tanto, somos personas que somos resucitadas hoy día con Cristo para que podamos andar en novedad de vida o en nueva vida. Por lo tanto, lo que debe provocar el conocer un veredicto de inocencia no es libertinaje o liberalidad hacia el pecado. Lo que debe provocar en el verdadero creyente es sumisión al Señor al conocer este veredicto de inocencia. Porque sin duda estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Pero aún así Cristo nos dio vida juntamente con Él. Por lo tanto, debe provocar sumisión al Señor. Y lo segundo que debe provocar es vivir en nueva vida, con frutos dignos de arrepentimiento. Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Lo que debe provocar entonces en nosotros este alcance judicial con este veredicto de inocencia es sumisión al Señor y una vida llena de frutos dignos de arrepentimiento. Eso debe provocar en mi corazón y en tu corazón. En tercer lugar, el texto de Romanos 8, del 31 al 39, también nos muestra que la redención tiene un alcance eterno. ¿Por qué digo un alcance eterno? Porque nos une eternamente con Cristo. Le invito a leer el verso 35 al 39. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saber que hemos sido declarados inocentes de todas las acusaciones, sin duda provoca un gozo, una alegría y una certeza en nuestro corazón. Sin embargo, Cristo no solo nos defiende judicialmente,
sino que el apóstol ahora, siguiendo esta línea de preguntas, introduce en esta sección el amor de Cristo, este amor relacional donde no nos separará jamás de su amor. Y para asegurarnos de esto, de esta situación, de esta relación que tenemos con el Señor, el apóstol Pablo especifica algunas amenazas, como por ejemplo, la amenaza de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de la indigencia, del peligro, de la violencia. Todas estas situaciones dichas por el apóstol Pablo son las que los enemigos de la cruz utilizaban para apartar o separar a los creyentes de su Señor. Pablo vivió en carne propia estas situaciones. Si ellos vivieron estas situaciones, ¿seremos acaso nosotros librados también de estos problemas o de estas amenazas? Claro que no, hermanos. Estamos en tiempos nosotros de tribulaciones, estamos en tiempos de persecución y la Biblia así lo expresa. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que no nos podemos extrañar de esto, porque a pesar de que somos hijos escogidos de Dios, nada nos separa del amor de Dios, también las tribulaciones son parte de la vida cristiana. Por eso el verso 36 de Romanos 8 dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Y eso lo hace citando al Salmo 44, 22. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que la persecución, además de ser un sufrimiento, es una ganancia para el verdadero creyente, no es una pérdida. Él dice en 2 Corintios capítulo 4, 17, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria, porque el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Si no, miremos lo que Jesús mismo dice en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice lo siguiente, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Sin embargo, el texto también nos dice que a pesar de las desagradables experiencias, nosotros podemos, según Pablo, ¿no es cierto?, y según la Escritura, ser más que vencedores. No solo vencedores, sino más que vencedores, súper vencedores, en medio de las amenazas que podamos tener. Y está convencido el apóstol Pablo de que nada nos va a separar de nuestro Señor. Y lo expresa con frases como las que leíamos aquí en el texto de Romanos 8. Dice, ni la muerte ni la vida. O sea, ningún estado esencial de la vida humana te va a separar del amor de Dios. Él continúa diciendo, ni ángeles, ni demonios, ni poderes. O sea, ningún ser espiritual, por poderoso que se vea o porque se quiera ver poderoso, nada te va a separar del amor de Cristo, porque esto está ratificado en una cadena inquebrantable de elección por parte de nuestro Señor. El apóstol Pablo continúa diciendo en el texto que ni lo presente ni lo porvenir te va a separar del amor de Dios. O sea, nada en la historia, ningún acontecimiento te va a separar. Incluso de estas conspiraciones que hoy día están tanto de moda. Nada te separa, ni lo presente ni lo porvenir te va a separar del amor de Cristo. Ni lo alto ni lo profundo, nada espacial, nada que esté sobre ti. Y el apóstol finaliza con una frase hermosa, diciendo que nada en toda la creación nos separará del amor de Dios. Nada, absolutamente nada, te va a separar del amor de nuestro Señor. Dijimos en el primer punto sobre el alcance limitado de la redención que debía producir contentamiento y gratitud sacrificial en mi vida. Y además debía provocar valentía para predicar el Evangelio en un mundo hostil. Lo segundo que vimos, o en el segundo punto agregamos, que tenía un alcance judicial porque nos declaraba inocentes. Y esto debía provocar
en nuestro corazón una sumisión al Señor y caminar en nueva vida. Pero también ahora, al saber lo que analizábamos en este texto, ¿qué debe provocar esta sección en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón? ¿Qué debiera provocar? Debe provocar seguridad, mucha seguridad. Sobre todo hoy día, en que estamos en un mundo que vive de incertidumbres. Incertidumbre en lo social, incertidumbre en lo económico, incertidumbre en lo laboral, incertidumbre en lo familiar. La inestabilidad es una palabra que se instala en el lenguaje cotidiano. El relativismo, la falta de verdad, las filosofías humanistas son el cáncer de nuestros tiempos. Incluso en el ámbito cristiano, la inseguridad pretende arrastrar a miles de verdaderos creyentes, tratando de desestabilizarlos, porque olvidamos que el adversario intentará, no que logrará, y eso es importante recalcar, intentará, no que logre, intentará atrapar o engañar en estos últimos tiempos, incluso a los escogidos de Dios. Y es aquí donde esta sección que leíamos debe provocar en mi corazón convicción y seguridad de que nada, absolutamente nada, te va a separar del amor de nuestro Señor. Muchas veces no hay seguridad en nuestro corazón porque nos alejamos del Señor, y es la instancia propicia en este momento para que analices tu corazón, te arrepientas y me arrepienta, y volver la mirada a la cruz de Cristo, porque es ahí donde podemos encontrar el descanso que nuestra alma necesita. Sin duda, el texto que hemos leído el día de hoy sobre el alcance de la redención nos ha dicho que tiene un alcance limitado, porque está dispuesto para los escogidos de Dios. También tiene un alcance judicial porque nos libra de acusaciones, ha puesto un veredicto de inocencia sobre nuestra cabeza. Lo leíamos en el verso 33 y 34 de Romanos 8. Y lo tercero es que tiene un alcance eterno, porque nos une eternamente con Cristo, y esto debiera provocar convicción. La iglesia de nuestro tiempo, hermano, necesita escuchar enérgicamente las afirmaciones del apóstol Pablo que mencionó en el texto de hoy, y deben provocar en mi corazón y en tu corazón seguridad, convencimiento, y debe encaminarnos cada día más a postrarnos a los pies de Jesucristo y vivir el Evangelio en santidad. Que Dios te bendiga.